Primero que todo, pues buenos días, un saludo cordial para cada uno de los asistentes. Entonces, el día de hoy pues vamos a tratar la segunda sesión de análisis financiero. Entonces, para ubicarnos más en el tema, pues la sesión pasada vimos algo de el concepto de análisis financiero, de qué se compone principalmente el análisis vertical, el análisis horizontal, y vimos básicamente qué eran los ratios financieros y especificamos que habían algunas clases de ratios financieros y pues básicamente esa fue la sesión 1. Entonces el día de hoy pues ahondaremos en el tema de ratios financieros y pues en esto. Entonces bueno, como primera medida, los ratios financieros básicamente se dividen en algunas clases, 4 para ser exactos. Cabe resaltar que, pues, digamos que para recordar, los ratios financieros son datos basados en información contable y financiera que, pues, permiten analizar y comparar el estado actual o pasado de una empresa u organización. Estos ratios se calculan a partir de 2 o más números obtenidos de estados financieros, principalmente balance general y estado de resultados. ¿Por qué eran utilizados estos ratios, estas razones? Básicamente, caracterizamos algunos de los principales actores que utilizan estos ratios, que son, digamos, utilizados por emisores de deuda a la hora de pedir un crédito, pues entonces se tienen en cuenta estas razones, estos datos, para pues otorgar o no el crédito a alguna empresa. Ejecutivos de la propia empresa, pues básicamente para evaluar el comportamiento de esta empresa, si las políticas se están cumpliendo, si los objetivos se están cumpliendo. Y como última medida decíamos que los inversores también están interesados en analizar estos datos, pues básicamente es para eh, evaluar, digamos que la factibilidad de la colocación del dinero en esa empresa. Entonces, si es viable, si el dinero que yo vaya a colocar en esa empresa, pues va a rentar, si va a ser una buena inversión, o si, por otro lado, es una mala inversión, una mala decisión la que tomaría. Entonces, bueno, los ratios financieros básicamente, como lo decía anteriormente, están divididos en 4 rubros, en 4 rangos, que son los ratios de liquidez. ¿A qué hace referencia estos ratios de liquidez? Ratios de liquidez hacen referencia a la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones o para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Entonces, a corto plazo estamos hablando de un periodo inferior a un año. Por otra parte, se encuentran los ratios de actividad. Entonces, estos ratios de actividad tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos. Entonces, ya vamos viendo las características de cada uno. Y ratios de endeudamiento o solvencia, también llamado solvencia, buscan medir el grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Y por último, pues los ratios de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa, para controlar los costos, los gastos y pues de esta manera convertir pues las ventas en utilidades. Entonces, básicamente son las características fundamentales de estos ratios. Comenzaremos entonces caracterizando los ratios de liquidez. Veremos algunos principales en estos ratios de liquidez. Entonces, comenzaremos con la razón corriente. La razón corriente se denomina también relación corriente de algunos autores que
la denominan así. Y bueno, trata de verificar las disponibilidades de la empresa a corto plazo. Entonces, para afrontar sus compromisos, pues, como lo decíamos, en un periodo inferior a un año. Entonces, vamos a anotar para las personas que no tienen aquí la... Entonces, bueno, diremos que la fórmula para, para este ratio es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Ya más adelante daremos una aplicación a cada uno de estos ratios, pero pues en este momento estamos, digamos que caracterizando cada uno de estos. Claro, la presentación se enviaría vía correo si la requieren. Entonces, solo sería que, bueno, ya al final les daré mi correo para que me envíen la solicitud. Entonces, bueno, la razón corriente, básicamente, como lo decíamos, es el activo corriente sobre el pasivo corriente. ¿Cuál es la interpretación? ¿Qué quiere decir? Entonces, básicamente quiere decir que por cada peso o dólar, o bueno, en la moneda que se maneje, que la empresa debe a corto plazo, entonces cuenta con una cantidad en efectivo, la cual pues le ayudará o no a respaldar esa obligación. Entonces, ya veremos con cifras cómo es la interpretación. Entonces, vamos a caracterizar entonces ahora el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Entonces, básicamente el capital de trabajo, pues digamos que no es propiamente un indicador, sino más bien una forma de apreciar de manera cuantitativa. Entonces, en términos de valor, lo que la razón corriente quiere decir, o lo que la razón corriente presenta. Y pues se basa también, digamos que en estos mismos, en este mismo activo corriente, pero en este caso simplemente va a ser una diferencia con respecto al pasivo corriente. Listo. Pues vamos mirando las fórmulas. Con respecto a la prueba ácida. Entonces, esta prueba ácida se conoce como prueba ácida o liquidez seca. Entonces, es un ratio, una razón que permite verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias o inventarios. Entonces, básicamente, es de nuevo el activo corriente menos, pues ya dijimos que sin depender de sus existencias, entonces pues menos sus inventarios, sobre el pasivo corriente. Listo. Y por último, tenemos para nuestros ratios de liquidez la prueba de efectivo. Entonces, bueno, digamos que es un análisis de la liquidez, ya que considera la relación entre el efectivo en caja y bancos, que pues son digamos que las cuentas de disposición inmediata, frente a deudas de vencimiento a corto plazo. Entonces, la fórmula básicamente va a ser el disponible, o lo que tomamos como caja, digamos que le sumamos lo que tenemos como bancos, sobre todo esto, el pasivo corriente.
Bueno, entonces digamos que ya que hemos visto algunas de las características, vamos a la práctica, ya para entender mejor esto. Entonces, bueno, me dice Lilia que no escucha, que no se escucha. No sé si tenemos problemas de audio. Si quieren me confirman para pues poder continuar. Listo, ok. José me dice que el audio está ok, está bien. Alonso me dice que se escucha bien. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, bueno, acá tenemos el estado de resultados y el balance general que trabajamos la sesión pasada. Entonces, lo que les comentaba de una empresa que se dedica a la importación de material eléctrico. Entonces, bueno, básicamente lo que hicimos la sesión pasada fue un análisis vertical de cada uno de los estados, entonces del estado de resultados y del balance general. Adicional a esto, pues el análisis horizontal, entonces calculamos la variación absoluta y la variación relativa. Bueno, con respecto a los ratios, entonces estamos viendo los ratios de liquidez. Entonces, bueno, comenzaríamos con la razón corriente. Decimos que es el activo corriente. Entonces vamos a nuestro balance general. Miramos la cuenta para el 2015. O si quieren, pues hagámoslo para el 2014 para ver después la variación con respecto al 2015. Entonces es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Listo. Entonces, ya tenemos este. Vamos a calcular cada uno y ya comenzamos con la interpretación. El capital de trabajo entonces nos dice que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, identificamos el activo corriente del 2014, estamos analizando, menos el pasivo corriente. La prueba ácida, entonces vamos a decir que es el activo corriente excluyendo los inventarios. Entonces, menos los inventarios. Ah, qué pena aquí. Está cogiendo el 2015. Bueno, entonces el 2014. Vamos a separarlo con paréntesis. Menos los inventarios. Todo esto sobre el pasivo corriente. Entonces, el pasivo corriente lo identificamos en esta parte y listo. Pronto. Bueno, y la prueba efectiva, por último, para este análisis de liquidez. Entonces, la prueba efectiva decíamos que es la caja o el disponible, caja más bancos, vemos que todo lo que tenemos disponible sobre el pasivo corriente. Listo, bueno, ya tenemos entonces calculados todos los ratios de liquidez. Entonces, decimos que la interpretación de la razón corriente hace referencia a que por cada dólar, en este caso, pues digamos que las cifras que maneja la empresa están en dólares, entonces el estado de resultados, el balance general. Entonces, diremos que por cada dólar que la empresa debe a corto plazo, tiene 1.4 dólares para respaldar. Entonces, ¿cómo entenderíamos, digamos que, básicamente esto? Entonces, a manera de ejemplo, diría que
Si yo le presto a cada uno de ustedes $1, la manera de interpretar esta razón corriente es que yo le presto el dólar y usted en su billetera tiene $1.4. Entonces tiene para responder con el dólar que yo le presté y adicionalmente $0.4, digamos que le quedarían para usted. Entonces la empresa en este sentido tendría $1.4 para responder con esas obligaciones a corto plazo. Entonces básicamente es o significa o es necesario, digamos, que evaluar esta razón corriente ante una eventualidad. En el caso de que la empresa requiriera pagar rápidamente o digamos que inmediatamente sus activos a corto plazo, ¿con qué contaría? ¿Qué solvencia, qué liquidez tendría la empresa? Entonces, ¿qué capacidad de pago tendría la empresa a corto plazo? Entonces, en este sentido, la empresa, digamos que tendría la capacidad de pagar las obligaciones y tendrá un diferencial de $0.4 a favor de la empresa. Entonces, digamos que en este sentido, la empresa, pues, tiene un buen comportamiento en cuanto a la razón corriente, ya que, pues, puede, digamos que, cumplir con esas obligaciones. En este sentido, diríamos que no hay un número como tal ideal para identificar la razón corriente. Entonces, lo que resaltábamos la sesión pasada era que cada empresa tiene un comportamiento diferente. Entonces, eh, decimos que pues para cada empresa los ratios o las razones, digamos que deben ser, disculpen, eh, digamos que se debe comportar de acuerdo pues a el comportamiento de la empresa. Estos ratios, obviamente digamos que son datos que nos permiten tomar decisiones, pero no son, digamos que un dato no sería fundamental para la toma de una decisión. ¿Cómo se puede apoyar o cómo se puede llegar a una mayor seguridad en cuanto a los datos? Entonces digamos que la razón corriente o cada uno de los ratios puede ser, digamos, comparado con los diferentes periodos de la empresa y adicionalmente, digamos que para comprobar la buena gestión que se esté dando, puede ser comparado con los diferentes razones o ratios del sector al que pertenece la empresa. Entonces en este momento pues explicaremos básicamente los ratios, pero se puede comparar. Entonces, en este caso pues ya explicamos la razón corriente. El capital de trabajo, como lo decíamos, eh, no es como tal un indicador, sino que digamos que es como la forma de apreciar de manera cuantitativa o de valor eh, lo que la razón corriente presenta, como pues la relación. Entonces, el resultado anterior, o sea, el 6.000, que esto pues básicamente es el 60.000, perdón, dólares, indica el valor que le quedaría a la empresa eh, representado en efectivo u otros activos corrientes, después de haber pagado todos sus pasivos a corto plazo. Entonces, lo que decíamos, en el caso de que surgiera eventualmente pues la situación de que los pasivos debieran ser cancelados a corto plazo o de inmediato, entonces pues digamos que después de pagar todos los em, pasivos o todas las obligaciones, le quedaría a la empresa un valor de $60.000. Entonces podemos observarlo que pues el activo corriente básicamente es $195.000 y el pasivo corriente $135.000.
Entonces, digamos que la empresa en este sentido podría pagar sus deudas a corto plazo y tendría, digamos que, un respaldo en efectivo para, eh, digamos que, cancelar cabas. Igual le queda el diferencial de $60.000 después de haber pagado todas sus deudas. Entonces, lo cual pues revela que la empresa pues tiene un buen comportamiento financiero en este sentido, en cuanto a ratios de liquidez. Eh, digamos que en cuanto a razón corriente y el capital de trabajo, la empresa se encuentra equilibrada, ya que pues si bien la liquidez es importante para la empresa y pues digamos que en este caso le permite pagar sus activos a corto plazo, no es bueno tener digamos una liquidez o una razón corriente o un capital de trabajo muy elevado, ya que si se tiene un indicador de razón corriente, por ejemplo, muy elevado, pues eso indicará que la empresa tiene capital ocioso. O sea que el capital que tiene no lo invierte, simplemente lo guarda pues para eventualidades. Entonces, ese capital pues estaría, digamos que no cumpliendo el objetivo de la empresa, el cual es generar valor, sino que simplemente se queda en la empresa. En este caso, pues vemos que la empresa tiene un manejo, digamos que adecuado, medio, para socorrer sus obligaciones. La prueba ácida, en cuanto pues a la prueba ácida o liquidez seca, como más lo prefiera, entonces básicamente es la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias. Entonces, si en este caso pues tuviera que pagar de nuevo los activos, los pasivos corrientes, o sea, los que se vencen con un plazo menor a un año, ¿cómo sería el comportamiento de esta? Pero sin la venta de existencias o de inventarios. Entonces, sin tener en cuenta los inventarios, sin tener en cuenta, pues, digamos que vendiendo ese inventario, ¿qué capacidad tendría la empresa de socorrer o de pagar esos pasivos corrientes? Entonces vemos que el indicador es 1, exacto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por cada dólar, en este caso, de deuda de la empresa, la cual tiene con terceros, pues a corto plazo, básicamente tiene $1 para socorrer con esa deuda. Entonces, en el caso de disponer pues de estos activos sin la venta de los inventarios, tendría la capacidad de pagar, eh, digamos que el monto exacto para, para sus pasivos. Entonces estaría bien, sería un buen manejo. No es elevado, como lo mencionamos anteriormente, no muestra capital ocioso, pero pues tampoco es inferior a 1, lo cual si es inferior a 1, pues querría decir que necesitaría, digamos que ocupar o acceder a otro crédito, a otra deuda para pagar esos pasivos. Entonces, en este caso, pues la empresa tendría la capacidad de pagar sus propios pasivos sin la venta de los inventarios. Y bueno, eh, la prueba de efectivo, entonces nos indica básicamente es la capacidad de la empresa para operar con sus activos más líquidos sin recurrir a flujos de ventas. Entonces, en este momento em, con caja, bancos, bueno, con lo disponible, con los activos más líquidos, pues podría operar la empresa. Vamos rápidamente. Si presentan alguna duda, pues me lo pueden manifestar. Ratios de actividad. Vamos a mirar de qué se componen estos ratios de actividad. Bueno, los podemos explicar desde acá. Entonces, básicamente,
Los ratios de actividad, como lo mencionamos anteriormente, tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos. Entonces, ¿qué también utilizan los activos la empresa? Entonces, si los están utilizando de manera adecuada, si de pronto no se está cumpliendo con esa gestión. Entonces, bueno, en primera medida tenemos la rotación de los inventarios. Entonces, ¿qué nos indica esta razón o este ratio? Entonces, nos indica la rapidez con que los inventarios se convierten en cuentas por cobrar, pues mediante las ventas. Entonces, básicamente la rotación de inventarios lo que nos indica es qué tan rápido se está vendiendo ese inventario, qué tan rápido está saliendo del almacén ese inventario. Entonces, bueno, entre más alta sea la rotación, significa que pues las mercancías permanecen menos tiempo en el almacén, lo que es consecuencia de una buena administración y una buena gestión de los inventarios. Claramente, como lo mencionaba anteriormente, esto depende de digamos que la característica o el funcionamiento de cada empresa. Entonces, eh, digamos que en cuanto a rotación de inventarios, pues digamos que una empresa que venda maquinaria pesada, pues va a tener, digamos que menos nivel de rotación que un supermercado, pues debido al fin o al funcionamiento de cada una de las empresas. Por esto es que se debe comparar, digamos que cada ratio con el indicador o el ratio del sector, pues para hacer eh, una comparación adecuada. Igual que estos, también se deben comparar con, digamos, ratios de los demás periodos de la empresa. Entonces, en este caso, pues, estamos analizando el 2014. Ya si queremos hacerlo y si nos queda un poco de tiempo, pues lo analizaremos con el 2015 para ver las variaciones y para ver de pronto si la gestión pues se optimizó o decayó o bueno. Entonces decíamos que la rotación de inventarios pues mide este flujo de inventarios, si se venden, si salen del almacén de manera más rápida o se está haciendo de manera más lenta. Entonces, bueno, decimos que la rotación de inventarios, para este caso entonces, okay, necesitaremos el costo de ventas, analizamos el 2014, sobre el valor de los inventarios. Dos veces. Entonces, bueno, esto está medido en veces y pues digamos que las veces en el periodo estudiado. En este caso, pues es el año 2014. Entonces, en el año 2014, nuestro inventario o el inventario de la empresa rotó dos veces. Si queremos ya, digamos que a manera de más exactitud, días, entonces básicamente el ratio va a ser los 365 días del año. Algunos manejan 360, pero pues manejamos 365 dividido la rotación de inventarios, que en este caso es 2, lo cual nos querrá decir que cada 182 días, bueno, cada 183 días aproximadamente, eh, está rotando nuestro inventario. Entonces, pues, en el caso de la empresa, pues es comercializadora, es importadora. Entonces, es importante, pues, para hacer sus pedidos, para mantener su inventario, pues, al día, para digamos que hacer toda una buena gestión de los inventarios. Entonces, si cada 182 días o cada 183 días estaría rotando nuestro inventario, que quiere decir cada dos veces al año. Con respecto a otro de los ratios de actividad o razones o datos de actividad, está el periodo promedio de cobranza o el periodo promedio de cobro.
¿Qué nos quiere decir? Entonces, básicamente son los días en los que las ventas de nuestra empresa permanecen como cuentas por cobrar. ¿Por qué es importante eh, analizar este periodo promedio de cobro? Entonces, tiene que ver, digamos que afectaría también a los inventarios en la medida en que se compran los inventarios, se compran los productos, en este caso, pues ya que la empresa es comercializadora, y al venderlo, pues digamos que se recuperaría esa inversión para de nuevo comprar. Al igual que pues es un periodo en el cual la empresa, digamos que vendió las mercancías como tal, pero pues no ha recibido el pago por estas. Entonces, diremos que entre menor sea el número, es mejor, ya que significa que lo que vende, pues lo vende de manera rápida, o sea, lo vende rápidamente, y esto se convierte a su vez en efectivo, pues rápidamente. Entonces, bueno, vamos a calcularlo. Entonces, básicamente son las cuentas por cobrar. En nuestro balance en el 2014, cuentas por cobrar por los 365 días sobre, esto si quiere lo ponemos en paréntesis, sobre nuestras ventas. Las ventas las encontramos en este caso. Entonces, bueno, diremos que en este caso pues se nos presenta en días el periodo promedio de cobro a, hombre, 360, para ser más exactos. Diremos que entonces el periodo promedio de cobro para esta empresa está en 126 días. Entonces, digamos que esas ventas que permanecen como cuentas por cobrar están 126 días. ¿Qué digamos que nos significaría esto también? A la hora de pedir un crédito, a la hora de pedir, digamos que financiamiento, tenemos que tener en cuenta que nuestros clientes nos están pagando en promedio en 126 días. O sea que si pedimos un crédito, no sé, a 30 días, a 90 días, pues habría que evaluarlo ya que nuestros ingresos básicamente se están recuperando en 126 días. Y también evaluaremos el periodo promedio de pago. Y pues este es básicamente los días, en este caso pues estamos manejando días, los días en que eh, digamos que nuestras compras permanecen como cuentas por pagar. Entonces básicamente son las cuentas por pagar, cuentas por pagar, por, en este caso estamos manejando 360 días. Por los 365 días sobre las compras. Entonces, bueno, en algunos casos, si no se tiene el dato de compras, pues se maneja el costo de ventas. Pero pues, digamos que para ser más exactos, si se puede tener el dato de compras, es mejor. Entonces, bueno, en este caso, un periodo promedio de pagos más alto para una empresa, digamos que sería un mejor dato, ya que pagar las cuentas, pagar las obligaciones, requiere una salida de caja, salida de efectivo. Entonces, cuanto más tiempo se pueda retrasar el pago de estas cuentas,
pues por pagar, mucho mejor. Entonces vemos que en este caso la empresa pagaría sus obligaciones en 210 días. Entonces vemos, digamos que el, el balance entre el periodo promedio de cobro y el periodo promedio de pago, lo cual pues para la empresa es positivo, ya que eh, sus clientes le pagan antes de la empresa tener que pagarle a sus proveedores. Entonces pues es bueno en este sentido. Vamos a nuestros ratios de endeudamiento. Entonces, bueno, comenzaríamos con el endeudamiento patrimonial. Entonces, ¿a qué hace referencia el endeudamiento patrimonial? Es el porcentaje que el patrimonio de la empresa está comprometido con acreedores. Entonces, en cuanto a endeudamiento, es importante tratar estos ratios o identificar estos datos, ya que es una manera de ver, digamos que en pocas palabras, a quién pertenece la empresa. Si la empresa está siendo, digamos que sostenida o financiada por capital propio, o sea, accionistas, o la empresa, digamos que pertenece a terceros, a acreedores, los cuales pues, digamos que financian la empresa. Si la financian los accionistas o la financian bancos. Entonces, el endeudamiento básicamente es el pasivo total del 2014 sobre el patrimonio total. Pues si decimos que es en porcentaje, vamos a decir que... Entonces, en este caso, estamos diciendo que, bueno, calculemos este apalancamiento financiero y ya explicamos el endeudamiento. Entonces, el apalancamiento financiero está calculado como el activo total sobre el patrimonio. Y la cobertura de gastos financieros, en este caso pues tenemos un indicador el cual es el evita. Entonces básicamente diremos que el evita es el beneficio o la utilidad que tiene la empresa sin contar las amortizaciones, depreciaciones. Entonces, pues en este caso, como nuestro estado de resultados pues no presenta eh, la especificación de amortizaciones, depreciaciones, pues vamos a obtener que es nuestra utilidad operacional. Ay, sobre nuestros gastos financieros. Listo, bueno. Entonces, con respecto a nuestro endeudamiento patrimonial y bueno, con los otros ratios de endeudamiento, vemos que la empresa, en este caso, depende en gran manera de la deuda. Entonces, igual eso lo podríamos ver simplemente, tenemos que mirando los totales. Entonces, la empresa está, vamos que básicamente como 6 veces y media, eh, endeudada por encima del patrimonio. Entonces vemos que estos ratios nos ayudan a ver la concentración
de la empresa. La empresa básicamente está concentrada en deuda, en apalancarse, en endeudarse, lo cual, pues digamos que eh, a la hora de solicitar un crédito o endeudarse, pues estos ratios serán evaluados y pues la empresa en este momento cuenta con, digamos que, una deuda de 6 veces por encima de su patrimonio. Y con respecto a uno de los últimos ratios que veremos el día de hoy, eh, son los ratios de rentabilidad. Lo que les interesa, digamos que a los inversionistas, a los accionistas, es la rentabilidad. Entonces, el retorno de su inversión. ¿Qué tanto está, digamos que, rentando esa inversión? Entonces, en primera medida, tendremos la rentabilidad del patrimonio, o también llamado ROE, el cual básicamente me dice es sobre el dinero que, digamos que otorgan los accionistas, cuánto de eso se está convirtiendo en utilidad neta, cuánto de eso está retornando. Entonces, ¿qué porcentaje de eso pues estaría retornando? Entonces, en este caso, pues utilizaríamos la utilidad neta desde 2014 sobre el patrimonio. Pues precisamente porque estamos evaluando era el patrimonio. Entonces diremos que por cada dólar que un accionista pues disponga para la compañía, el 34% de ese dinero estaría, digamos que, convirtiéndose en utilidad o estaría generando retornos para la empresa. Con respecto a la rentabilidad de los activos, o ROA, entonces básicamente es un análisis similar al patrimonio, pero pues en este caso con los activos. ¿Qué tanto de los activos eh, que yo tengo, en este caso pues utilidad neta, eh, se convierten en utilidades? Entonces, el activo, la utilidad neta sobre el activo. Entonces diremos que el 5% de los activos que nosotros tenemos en 2014 se están convirtiendo en utilidades. El margen bruto, básicamente es la utilidad bruta, sobre las ventas. Entonces, ¿qué tanto de esas ventas se están convirtiendo verdaderamente en eh, utilidad? Y pues diremos que es un 40% en utilidad bruta, pues ya lo que tiene que ver directamente con la producción, con las ventas y pues con el costo de ventas. Ya cuando lo analizamos con el margen neto, ya pues es que tanto de las ventas se convierten en utilidad neta. Entonces descontando ya cada uno de los gastos de administración, ventas, financieros, impuestos. Entonces va a ser la utilidad neta sobre las ventas. Entonces ya vemos un cambio, en este caso era el 40%, ya con las deducciones, con los gastos, con los impuestos, se reduce a un 7%. Entonces el margen neto, digamos que las ventas se representarían un 7% en utilidad neta.
Entonces, bueno, estos ratios básicamente indican cómo se mueve cada uno de los de las cuentas, en este caso patrimonio, activo total, las ventas, con respecto a la utilidad. En este caso, pues utilizamos utilidad neta, que pues ya es deduciendo cada uno de los gastos, de los impuestos. Entonces, decimos que con respecto a nuestro patrimonio, retorna un 34%. De los activos, ¿cuánto se convierten en utilidad? Pues un 5%. Y el margen bruto, pues, digamos que un 40%, pero ya con las deducciones y con los gastos, impuestos y todo esto, se reduciría un 7%. Vamos a ver, nos alcanza el tiempo para ver, esto es 2014. Vamos a ver en 2015 cómo se comporta esto. Vamos a ver si lo podemos arrastrar. Bueno, 2015. Bueno, diremos que en cuanto a la razón corriente, sigue por encima de la capacidad de pago. O sea, si la empresa debe, por cada dólar que debe, pues tiene la capacidad de pagar en el año 2014 $1.4 y en el año 2015 $1.3. Entonces, si vemos, todavía conserva la capacidad de pago, pero pues ha disminuido. El activo corriente sobre el pasivo corriente. Vamos a mirar si está bien. Entonces, el activo corriente del 2015 sobre el pasivo corriente. Diré menos 60.000, sí. Entonces sigue manteniendo, digamos que un buen comportamiento en cuanto a que si pagara todos sus pasivos a corto plazo de manera inmediata, todavía le quedaría $60.000 para la empresa. En cuanto a la prueba Asia, vemos que disminuyó. Entonces, con respecto al 2014, entonces, por cada dólar tendría 84 centavos para responder, o tendría, digamos que el 84% de la deuda para responder. Entonces, pues, vemos una disminución, lo cual, pues, no es bueno, ya que la empresa le tocaría, digamos que endeudarse para pagar esa deuda. Y la prueba de efectivo, vemos que aumentó. Respecto a nuestros siguientes indicadores, vamos a ver esta rotación de inventario si se mantuvo. Con respecto a la rotación de inventarios, se aumentó. Vemos que es 2.16. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar esto? Básicamente, vemos que nuestras ventas aumentaron de 2014 a 2015, lo cual pues se traduce en compra de más mercancía, lo cual se traduce en una rotación mayor en cuanto a los inventarios. Entonces vemos que pues el comportamiento en cuanto a las ventas, en cuanto a la rotación de inventarios, pues es positivo, lo cual es bueno para la empresa. El periodo promedio de cobro disminuyó, lo cual también es bueno para la empresa, ya que esas cuentas por cobrar, pues digamos que en términos de días disminuyeron. Los clientes están pagando en promedio ahora a 92 días. Entonces, pues vemos que hubo una reducción en cuanto a días de 33 días, básicamente un mes, en los cuales pues los clientes pagaron. A su vez también
el periodo promedio de pago se redujo. Esto pues digamos que con respecto pues al periodo promedio de cobro se mantiene todavía positivo, ya que pues paga ya cuando sus clientes ya han pagado. Entonces lo cual es bueno, no tiene que endeudarse para pagar a sus proveedores. En cuanto al endeudamiento, vamos a mirar. El endeudamiento patrimonial disminuyó. Entonces, lo cual es bueno. Disminuyó en gran medida. Lo cual es bueno, ya que pues vemos que la empresa está perteneciendo un poco menos a los acreedores. Entonces, pues, si sigue esa tendencia, pues la empresa tendrá, digamos que en un año es bueno, eh, pues tenderá a financiarse por sí sola. En cuanto a, en cuanto a las rentabilidades, vamos a mirar las rentabilidades. El ROE, vamos a mirar el ROE, es del 77%, aumentó, lo cual es bueno para la empresa, porque pues cada valor que tiene en patrimonio, el 77% se convierte en utilidad neta. Y la rentabilidad de los activos, a ver, 13% aumentó, entonces lo cual es bueno también para la empresa, ya que pues lo que tiene activos eh, se convierte rápidamente en utilidad. Vamos a ver entonces por qué. Vemos que los activos corrientes aumentaron, las cuentas por cobrar disminuyeron, cual aumenta el disponible. El valor de los inventarios, ya vimos que las ventas aumentaron, pues entonces los inventarios a su vez también aumentan. Y pues digamos que en propiedades, en activos fijos también hubo un aumento. Lo cual, ante un aumento en los activos, pues me reflejará un aumento en la utilidad neta. Vamos, pues, observando rápidamente, vemos que si bien el activo varió en gran medida, esto no se representa, digamos, de igual manera o no tiende a representarse de igual manera en la rentabilidad de los activos, en el porcentaje. En este caso, pues vemos que la variación fue significativa, entonces pues se cumpliría en este caso. Pero en algunos casos, digamos que la variación puede ser mínima, aumentando algunos activos. Pues vemos que las cuentas por cobrar, el sistema de cobros, pues digamos que hubo una buena gestión del 2014 al 2015 que le permitió pues aumentar la rentabilidad de los activos. El margen bruto también aumentó y el margen neto. Entonces, de esas ventas también hubo un aumento importante del 7% al 14%. Entonces vemos que en cuanto a rentabilidades, pues la empresa se comportó de manera positiva, aumentando cada uno de estos indicadores. Y pues, como lo decía anteriormente, entonces estos indicadores pueden ser comparados entre periodos. También es aconsejable compararlos con el comportamiento del sector. Puede ser que de pronto una tendencia del sector haya sido que pues en razón corriente hayan disminuido y lo cual esté bien. Puede ser que esté por encima del promedio del sector, lo cual es bueno. Entonces pues también digamos que a la hora de evaluar estos indicadores es bueno evaluarlos con las demás empresas, con la competencia, con el sector. Entonces en este caso pues esto sería ratios financieros. Son datos, como lo decíamos en la definición, los cuales pues nos van a permitir tomar decisiones. Entonces, básicamente usted como administrador financiero tenderá a ocuparse de digamos que de las razones o de las cosas que
tengan más importancia o que estén, digamos que presenten algunos niveles de disminución o que presenten problemas para la empresa. Estos son simplemente como esa toma de síntomas de la empresa. ¿Cómo está la empresa en este periodo? Entonces, de pronto si en este caso, pues para pagar deudas a corto plazo estaría bien. Sin embargo, pues la prueba ácida habría que evaluar entonces si la venta de los inventarios, cómo acudiríamos al pago de los pasivos corrientes. En rotación, pues digamos que aumentamos, se podría mejorar. Entonces, pues en este caso la empresa pues tiene un buen comportamiento. Y pues ya cada uno de los ratios.